Bienvenidos a nuestro foro de opinión hoy para analizar las expectativas de la ampliación o no del estatus de protección temporal que actualmente beneficia en Estados Unidos a unos 57,000 compatriotas que en caso de que no se apruebe esta medida estarán sujetos a una deportación. Nuestros analistas invitados, el destacado economista don Carlos Urbizo y nuestro académico el doctor Zenén Villanueva Henderson, rector de la Universidad de San Pedro Sula. Bienvenido a nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación, Marlene. Me alegro de estar aquí con usted y con su gran audiencia. Doctor Villanueva. Muchas gracias, Marlene, por la invitación para tocar un tema tan importante para Honduras. Sí. Quiero que analicemos los tres escenarios que se presentan. Por 18 meses, según expertos, es casi imposible por las políticas del presidente Donald Trump porque sería como una bofetada. Por 12 meses, de las 3 extensiones que se les ha otorgado a Honduras, 4 han sido por este periodo. Y una de 6 meses que parece que hacia allá va orientada la decisión. Pero ustedes que son los analistas nos pueden decir mejor. Vamos a empezar con don Carlos Urbizo. Bueno, yo creo que es bastante incierto en este momento y el mismo presidente Donald Trump no es muy predecible. Entonces, no sabemos, él puede cambiar de mente hoy, mañana, pasado y en el mero día, estando ahí frente a los micrófonos, dice, he decidido que sea por 18 meses más, ¿verdad? Así que yo no descartaría esa posibilidad. Ahora, siendo que el presidente Trump está decidido a controlar la migración de alguna forma y la presencia de extranjeros en los Estados Unidos, no me sorprendería que él dijera también, vamos a comenzar a estudiar ahorita la forma en que dentro de 18 meses definitivamente eso no va a existir. Y yo creo que es algo que debería hacerse, porque es aterrador estar esperando cada 18 meses qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿verdad? Como una espada de Damocles, a qué hora va a caer y me va a cortar la cabeza. Entonces es un poquito injusto para la estabilidad de estas personas y los que dependen de ellos, desde luego, tanto allá en Estados Unidos como acá en Honduras. Yo creería que el esfuerzo de Honduras, Nicaragua y El Salvador debe ser para sentarse y no a esperar 18 meses, sino que decir, comencemos a trabajar en un programa junto con los Estados Unidos para que en vez de que sea temporal la protección, que sea permanente la protección, ya sea allá o sea acá. Sí. Doctor Villanueva, ¿cómo analizamos estos 3 escenarios? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice don Urbizo. Y en lo particular lo que me preocupa es el hecho de que ya se dio el primer caso con los haitianos, a los cuales solo les está renovando el TPS por 6 meses y se les ha indicado de que no habrá una renovación posterior. Y esto crea una serie de problemas para estos migrantes porque quedan desamparados y con unas consecuencias sobre ellos muy interesantes porque, por ejemplo, el gobierno norteamericano sabe dónde viven, que es algo contrario a lo que sucede con los que están indocumentados, ¿no? Que es más fácilmente pueden ellos evadir la ley norteamericana. Así es que creo que en el transcurso del programa podemos ir analizando las diversas aristas que tiene este problema. Sí. ¿Por qué es tan importante esta ampliación del estatus migratorio temporal para los hondureños que según estadísticas tuvo su origen en 1998 tras el paso del huracán Mitch y como una ayuda del gobierno de los Estados Unidos en el proceso de reconstrucción? Pues porque genera el envío de remesas familiares que representan el 18% del Producto Interno Bruto para el país. Solo en el 2016 captó alrededor de 4,000 millones de dólares, una cifra superior a la que se dio en el 2015, don Carlos. Como no, bueno, muchos lo ven desde el punto de vista económico, de repente yo lo debería estar viendo desde ese punto de vista también porque esa es mi disciplina, pero yo lo veo más desde el punto de vista humano, lo veo más desde el punto de vista de que estos hondureños tuvieron que salir de Honduras aprovechando la coyuntura, porque el problema estructural de Honduras para generar empleo y que sea bien remunerado, ese problema tiene 196 años como mínimo, desde 1821, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista humano que estas personas tuvieron que salir de Honduras, inicialmente en el TPS había más de 100,000. Y yo creo que con el tiempo se han vuelto un poquito muy seguros de que están bien y entonces fueron renovando menos y menos, no porque hayan regresado a Honduras, sino que se han confiado, ¿verdad? Al grado que habrán quedado como 56,000, 57,000 aproximadamente, que como dice aquí el doctor Zenén, ya el gobierno sabe dónde están y podría ir a buscarlos si esto no se renovara. Así que desde el punto de vista humano es bien importante, tanto aquí por lo que sucedió, lo que dio
pie a que salieran de Honduras, y luego la condición en que están viviendo allá, con una condición temporal. Algunos llevaron sus hijos, otros poco a poco los pudieron llevar, ¿verdad? Porque tenían esa facilidad. Otros tuvieron hijos que ya nacieron en los Estados Unidos, son norteamericanos, y estos niños, porque son todos menores de edad, Mitch hace 18 años más o menos que pasó por acá, ¿verdad? Entonces se sentirían desamparados y también incómodos de que nacieron en los Estados Unidos, se están educando en los Estados Unidos, y de alguna forma la cultura norteamericana les ha impactado, y tener que trasplantarlos de vuelta acá a Honduras, porque ellos no son garantía de que por ser norteamericanos sus padres se pueden quedar para cuidarlos. No, los Estados Unidos le dicen, bueno, váyase, y el niño que es norteamericano se queda acá. Así que yo creo que el punto humano es más importante que los 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Que no los tuvimos en un tiempo, y que inclusive pues de repente está un poco exagerado, ¿verdad? El impacto de estos 4.000 millones, si podemos hablar de eso en un momento, de qué significan estos movimientos de dinero y qué podría suceder si baja eso en unos 200 millones como se estima. Sí, no, creo que don Carlos tiene toda la razón. Desde el punto de vista humano, en primera instancia, en Estados Unidos, las personas que están amparadas en el TPS, en este caso específico los hondureños, como usted bien lo dice, han creado su familia, tienen su propia casa, algunos tienen negocios, generan empleo, aportan al fisco norteamericano sus impuestos, y el no renovar el TPS significaría un serio problema para Honduras, pero también un problema, no tan serio probablemente, pero sí un problema para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para empezar están todos los niños y los jóvenes que han nacido en Estados Unidos y que también se encuentran amparados bajo otro esquema en este momento, que quedarían desamparados. Y leyendo sobre esta problemática, se habla incluso de que muchos de estos niños incluso tendrían que ir a orfanatos, a no tener familiares allá. Imagínense lo que eso significaría. Y desde el punto de vista de Honduras, si estas personas regresan a nuestro país, no tenemos las condiciones socioeconómicas para poderles otorgar el trabajo que requieren y la vida digna que también todos los hondureños debemos de tener. Como usted bien lo dice, hace 18 años fue el Mitch. Ahí es donde nace para Honduras el TPS, y la palabra lo dice, temporal. Sin embargo, en estos 18 años, los gobiernos en Honduras no han tomado ninguna decisión que vaya orientada a cambiar la situación socioeconómica hondureña. Y de hecho, de por sí, tenemos un gran índice de desempleo, serios problemas de violencia, y si a eso le sumamos los problemas más estructurales que son salud, educación, violencia, el problema es grande para nuestro país. Ya lo comentaba al inicio del programa, que de no ampliarse serían aproximadamente 57.000 hondureños los que tendrían o correrían el riesgo de ser deportados. Eso representaría entonces, ¿qué? Para otro problema. Bueno, sí, porque tiene el problema de que si se pueden insertar o no. Afortunadamente estos 56.000 han de ser personas muy honestas, muy cumplidores de la ley, ¿verdad? Porque si no ya hubieran perdido su estatus. No es como cuando estamos hablando de posibles delincuentes mareros, MS, M13, que los Estados Unidos ya les puso el ojo, y que regresaran a Honduras a causar un problema de inserción mucho mayor. Estos son pacíficos, ¿verdad? Y no hay oportunidades de empleo para ellos inmediatamente. Entonces, ahí habría una disrupción, ¿verdad? Hasta dónde vivir estas personas con sus hijos. Pero por otro lado, hay un lado positivo, en el sentido de que estas personas han de traer muchas habilidades y conocimientos que no tenían cuando se fueron. Algunos de ellos, como dice aquí el doctor Senen, a esta altura tienen sus propios negocios allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de ellos como contratistas o pequeños negocios, restaurantes, tiendas pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces, de repente vendrían a aportar algo acá, pero eso va a llevar un tiempo. Y esa transición, como todas las transiciones, son durísimas, ¿verdad? De mucho sufrimiento. Así que está ese problema de la inserción. En cuanto a perder las divisas, pues mire, habría una cierta compensación, porque nosotros importamos muchísimo porque nos llegan muchas divisas, entre otras
estas 4.000 millones de dólares que vienen de los extranjeros, de los hondureños viviendo fuera de Honduras, pero de esos 4.000 millones, de repente 2.500, 3.000 millones salen nuevamente para importar lo que vemos en todos los supermercados, ¿verdad? Entonces, al no haber estas divisas disponibles, las importaciones se van a reducir también en alguna medida fuerte y por otra parte es muy probable que el precio del dólar suba porque van a haber menos dólares y vamos a tener la demanda más o menos igual. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, o el precio va para arriba o el precio va para abajo y en este caso va para arriba. Doctor Villanueva. Sí, no, y en el caso de que se llegaran a cabo estas deportaciones que no serían solo para los hondureños. Recordemos que aunque los haitianos solo se les renovó por 6 meses, están los salvadoreños, los guatemaltecos, los mexicanos, de toda América Latina. Y si se decidieran ellos a hacer deportaciones masivas, algo que se ve muy difícil, hay cálculos que estiman que el costo sería de 3.000 millones de dólares para los norteamericanos. Y eso es una cifra que aún para Estados Unidos es sumamente significativa. Así es que probablemente, como lo dijo también don Carlos al inicio, en Estados Unidos se busquen otras alternativas para que estas personas que están con un estatus de protección temporal pasen a un estatus migratorio ya permanente, ¿no? Sí. Que les permita vivir mejor. Sí, don Carlos. Bueno, yo pensaría que no va a suceder una deportación masiva, ¿verdad? Se conoce el problema, tanto Estados Unidos como nosotros tenemos alguna responsabilidad, ellos por haber estado dando estos permisos de protección temporal, ¿verdad? Así que lo que va a suceder es una forma bien ordenada, creo yo, para que estas personas regresen y hay forma de hacerlo. Bueno, usted no tiene familia, pues usted el primero que mire, tiene 60 días, 90 días, y pide alguna prórroga si quiere porque tiene algo que rematar, porque no estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de algo que puede ser programado y si llegara a ser ese el caso, es la responsabilidad más grande todavía del gobierno de Honduras de terciar con el gobierno de los Estados Unidos para buscar una forma pacífica, tranquila, armoniosa, ¿verdad? Lo menos disruptora posible de que estas personas puedan regresar a Honduras. Yo creo que eso de que va a ser una deportación masiva, yo casi la excluiría totalmente en las circunstancias, ¿no? Sí. Si me permiten, vamos a ir a una pausa comercial en este momento. Ya regresamos en este foro de opinión. Gracias por continuar con nuestro foro de opinión. Hoy analizamos la expectativa que hay en torno a si se va a ampliar o no el estatus de protección temporal. Nuestros invitados son don Carlos Urbizo, conocido analista, y también nuestro rector de la Universidad de San Pedro Sula, el doctor Zenén Villanueva Henderson. Quiero también otro dato por analizar es que si no se aprueba esta medida, Estados Unidos también podría presentar pérdidas de su Producto Interno Bruto. Según el Centro para el Progreso estadounidense, que podría ser hasta de 165.000 millones de dólares, debido a la fuerza laboral que perdería Estados Unidos. Don Carlos Urbizo. Bueno, no sé esos cálculos, ¿verdad?, cómo se hicieron y a veces yo soy un poco escéptico, ¿verdad?, que cada vez que hay algún tipo de disrupción, huelgas y lo otro, comienzan a hacer cálculos y unos cuentas de Gran Capitán que se están perdiendo 20 millones diarios, 40 millones por aquí, por allá, no sé, de Gran Capitán. Lo que sí le puedo decir yo es que la economía de los Estados Unidos es increíblemente fuerte, flexible y puede aguantar con muchísimo, ¿verdad? Y esos espacios que se puedan dejar los va a llenar otro. Óigame, cuando cierra un negocio aquí, un restaurante, el que está a la par va a vender más. Y los otros, ese negocio que hacía queda repartido dentro de todos los demás proveedores. Así que yo no creo que se va a notar muchísimo, ¿verdad? Como le digo, no van a salir de un día para otro, ¿verdad? En Estados Unidos, pues ha habido un desempleo también medio escondido que se conoce en economía como subempleo. Muchas personas que tienen un trabajo solo a medio tiempo y quisieran trabajar a tiempo completo. Bueno, si estos hondureños, salvadoreños y nicaragüenses tienen que irse, van a dejar espacios para que estos que estaban trabajando a medio tiempo ahora trabajen a tiempo completo. Y ahí la economía libremente se va a ajustar a eso, ¿verdad? Y yo no creo ni he escuchado en ningún momento de que estén pensando del impacto negativo que podrían tener estos 100,000 o no sé cuántos que podrían sumar entre El Salvador, Nicaragua y Honduras.
de lo que sí se habla es del impacto de los 11 millones que dicen que están indocumentados, que ahí entran de Europa, Latinoamérica, Rusia, Asia, etcétera, etcétera. Y la imposibilidad de deportar 11 millones, ¿verdad? Que no podría. También, paulatino, usted se pone a calcular, no sé cuántos miles de personas diarios serían, no sé cuántos cientos de aviones diarios, no es posible, ¿verdad? Y esos 11 millones ahí andan medio perdidos, han estado ahí todo el tiempo y creciendo, y van a seguir creciendo, ¿verdad? Porque no los pueden detener. La preocupación con esto del TPS es que se conoce quiénes son, ¿verdad? Y hay registros de los Estados Unidos y ustedes dicen, bueno, vamos a comenzar aquí de una forma sistemática, ¿verdad? Yo creo que la preocupación es más nuestra. Primero que nada por el lado humano, que yo lo considero muy, muy duro para muchísimas personas, ¿verdad? Y en segundo lugar, la parte económica de ellos mismos, porque al regresar a Honduras, quién sabe si van a tener las mismas oportunidades que han tenido en los Estados Unidos para tener la calidad y nivel de vida que tienen allá. Entonces no la van a poder replicar acá y en ese sentido van a sentir que aunque vengan a su patria, pero vienen a menos, ¿verdad? Y eso, pues, el ser humano siempre quiere progreso, quiere vivir mejor, ¿verdad? Y yo, pues, adoro a mi tía que me crió, pero yo no quiero ir a vivir a una champa, ¿verdad? Allá en la montaña, que es donde ella vive, pues yo vengo de los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo me voy a reubicar acá, verdad? No es una situación fácil. Sí, no es fácil y está el hecho de que los hijos de estos indocumentados, incluyendo los que están amparados bajo el TPS, incluso muchos de ellos no conocen Honduras, no hablan español, no conocen nuestra cultura. Eso sería, y si logran venir con sus padres, el impacto sería grande, pero también desde el punto de vista económico, como bien lo dice don Carlos, para Estados Unidos no es un mayor problema, pero para Honduras sí, porque independientemente de la consideración que nosotros podamos tener, el hecho de que las remesas que los migrantes envían a Honduras, que lógicamente estamos hablando de una cantidad mayor, incluyendo los del TPS, representa, como usted bien lo dice, aproximadamente entre el 18 y el 20% del Producto Interno Bruto de Honduras. Sí. Y la tercera parte de las reservas internacionales de Honduras, netas. Eso es un problema porque imagínense ustedes que disminuyan en un tercio las reservas internacionales, ¿qué nos pasaría? Bueno, eso no va a suceder porque esas ya están ahí. Lo que sucede es que no van a seguir viniendo, ¿verdad? Pero la manera que no vengan tampoco va a importar, ¿verdad? O sea que esa tercera parte de las reservas que representan un posible origen de ahí, porque yo podría decir, no, todas las reservas que están ahí son de las exportaciones de Honduras. Y todo lo que mandan del TPS, ese es el que se usó. Pero, porque no se puede mezclar. Pero lógicamente, le hago una pregunta. Sí. Pero sí tendría un impacto en las reservas de aquí en adelante. Plazo, exactamente. No, pero de aquí en adelante, ¿por qué? Porque ya no van a crecer las reservas en la misma proporción que han venido creciendo, porque dejan de entrar 200 millones, que tampoco es catastrófico. De 4.000 millones estamos hablando del 5%, ¿verdad? Sí. Entonces, es manejable. Lo preocupante es que se habla de que el gobierno de Honduras podría hacer algo para que estas personas se inserten nuevamente en la sociedad y en la economía hondureña. Pero la realidad es que el gobierno ni siquiera ha podido hacer mucho por los que ya están aquí. Hay 2.400.000 personas total y completamente desempleadas en Honduras. Y entonces dirían, ¿y por mí qué va a hacer? Este otro va a tener preferencia, ok, hermano, bienvenido, pero también todas estas visitas como el pescado, dicen, después de 3 días ya no huelen muy bien. Sí. Entonces, después de un tiempo, ¿y por qué tanta preferencia para eso, si no para mí, que tengo, desde que nací estoy sufriendo en este país? Sí, hay problemas de política pública muy complejos. Y también hay una falta de capacidad financiera de parte del gobierno de poder responder. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en estas ocasiones? Que ante esta crisis que se pueda venir, es muy probable que gobiernos donantes, el G16, pueden decir, miren, vamos a ayudarles a medio resolver este problema, el BID, el BESIE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario no, ya sabemos que no regula, sino que estrangula. Pero bien, otras instituciones que vamos a ayudarles aquí a El Salvador, Nicaragua y Honduras, de alguna forma para que salgan adelante, porque con los propios recursos que tenemos en este momento son inclusive insuficientes para la gente que tenemos en este momento. Entonces, sí, pero ahora ahí hay un problema serio, que son las causas estructurales que existen en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque hace 18 años se dio el TPS, que era temporal, para que Honduras, como consecuencia
el gran desastre que tuvo en el Mitch, donde el 80% de la economía se vio afectada, en 18 años no se han dado las condiciones para mejorar, como usted bien lo dice, las condiciones de vida de los que estamos aquí. Y al contrario, la población continúa creciendo, el desempleo sigue aumentando, la delincuencia también, los ninis, que son los que no trabajan y estudian, se siguen incrementando, y le aunamos el hecho de que más del 50% de la población hondureña tiene menos de 28 años. O sea, es un reto enorme, y una de esas causas estructurales es la corrupción y la impunidad, porque muchos de los recursos que son destinados o deberían de ser destinados para el desarrollo, para la educación y la salud, sabemos que se pierden en la corrupción, y eso es un problema. Y si a eso le unamos el hecho que estamos en un año político y que el famoso TPS se está utilizando incluso políticamente, se complica más. Quiero también hacerles otra pregunta, doctor y don Carlos. ¿La ampliación del TPS nunca antes había estado tan amenazada como hoy en día? Tal vez, yo creo que sí, porque el presidente Trump llegó a la presidencia con una promesa de ponerle algún tipo de control y disminuir inclusive la migración hacia los Estados Unidos. Los otros gobiernos, le voy a decir, lamentablemente los republicanos tienen una imagen de ser así muy duros, derechistas, etcétera, etcétera. Pero una de las personas de mayor compasión que llegó a la presidencia de los Estados Unidos se llamaba George W. Bush, ¿verdad? Y él estaba a favor de arreglar este problema de migración. Inclusive yo me acuerdo haberlo escuchado a él decir: aquellos que quieran tener su pariente en los Estados Unidos, que venga ese pariente desde el día que lo pidan y que venga a esperar aquí a los Estados Unidos, dijo, porque es donde quiere estar finalmente. ¿Por qué lo vamos a hacer que espere donde ya no quiere estar o por la razón que sea, ¿verdad? Y tuvo muchas intenciones de arreglar este problema, pero no lo aprovechamos porque hay una cierta animosidad en contra de los republicanos, ¿verdad? Usted sabe, Latinoamérica le tira un poquito a la izquierda y entonces se siente más cómoda con los demócratas. Entonces, hubiera aprovechado un Obama, por ejemplo, que no lo aprovechamos, para decir, mire, señor, esta cuestión temporal, que fue casi un refugio, le voy a decir, tiene un bonito nombre, pero cuando dice protección temporal es que estas personas salieron, ¿verdad?, para allá casi como refugiados, ¿verdad? No políticos, desde luego económicos, ¿verdad? Que decirle, mire, presidente, podemos resolver este problema en una forma permanente. Los que ya se quieren quedar aquí, de esos 56,000, hay muchos que de repente ya están listos para regresar, porque le voy a decir, hay muchos hondureños, ¿verdad?, que pasan ahorrando, compran su casa con la intención de venderla para venirse a retirar aquí a Honduras, independientemente de la violencia que exista y todas las demás inquietudes que tengamos. Hay muchos de ellos, ¿verdad? Sí. Tal vez no la mitad, desde luego, pero si hay 56,000 del TPS, ahí hay un par de miles que estarían dispuestos a venir voluntariamente y reintegrarse aquí en Honduras. Miren, ya para finalizar me gustaría conocer también la opinión de ustedes. El gobierno hondureño ha tenido en los últimos días una ofensiva sin precedentes para poder lograr la aprobación de esta ampliación. Pero ¿cómo analizamos esas visitas y esas reuniones? ¿Qué tanto se puede lograr, doctor? Yo considero que no se pueden considerar, para que la redundancia, una ofensiva sin precedentes. Los acercamientos a las prolongaciones anteriores al TPS creo que han sido similares. Como dije hace un momento, lo que creo que está sucediendo es que se está haciendo más bulla porque estamos en año político y se está aprovechando para o con ese objetivo. Don Carlos. Pero la amenaza es mayor ahora que en cualquier otra época y es posible que haya un poquito más de esfuerzo porque, digo, abiertamente el presidente Trump ha manifestado que él no quiere todo este gran número de personas extranjeras, quiere América para los americanos, como él ha dicho, ¿verdad? Entonces la amenaza es mayor. Y digo, si hubiera alguna crítica de parte de estos gobiernos es de que no tuvieron un esfuerzo mayor para regularizar esta situación de los tepeístas, porque, como le digo, es vivir en una zozobra. Bueno, hoy, ¿verdad?, le dicen que quédese por 18 meses y está bien. Ya cuando llega al 13º o 14º mes comienza aquella zozobra. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Me lo van a renovar o no? ¿Verdad? Y esa es la parte en la que los gobiernos, ¿verdad?, posiblemente han fallado, tanto el de El Salvador como Nicaragua, porque no he visto yo ninguna iniciativa de ese tipo, de esos gobiernos. Entonces, ahorita también el gobierno de El Salvador y Nicaragua están haciendo un esfuerzo bastante grande, tan grande como el de Honduras, para ver cómo influyen en último minuto a aquellas personas que pueden influir, ¿verdad?, para que este TPS continúe por 18 meses. Y me parece a mí que
independientemente que sean 6, 12 y 18, tiene que haber una iniciativa de parte del gobierno de hablar con el gobierno de los Estados Unidos para ver si hay alguna forma pacífica, tranquila, bonita, de que estas personas que quieran quedarse indefinidamente se queden, y los que no, pues ni modo, pues regresarán a Honduras. Y conjunta, diría yo, unirse correcto. todos los países, incluyendo México, para de esa forma ejercer una mayor presión sobre el gobierno norteamericano. Recordemos que Trump, en su campaña política, y de hecho una de las razones por las que gana, es por la que le ofrece a los norteamericanos que están desempleados empleo, y hacer esto, esto y esto, en lo que se incluye pues la eliminación de programas como el TPS. Recordemos que en Estados Unidos hay mucho norteamericano blanco que está sin empleo. Ahora la pregunta es, ¿estos señores querrán volver a hacer los trabajos que hacían antes y que ahora hacen los latinoamericanos, ir a cortar frutas, verduras al campo, los famosos rednecks que se les llamaba, ¿no? Bueno, eso estaría por verse, porque también todos esos trabajos se pueden volver más atractivos si les pagan más. Entonces puede darse el caso que sí, yo voy a ir a trabajar ahí, pero yo no quiero trabajar por el salario mínimo, yo quiero el doble. Entonces las cosas van a costar más. Me acuerdo yo una caricatura que había una canasta de naranjas y dice recogidas con manos americanas, $10. Y esta dice recogidas con manos migrantes, $5. ¿Cuál quiere? Son las mismas naranjas, ¿verdad? Nada más que diferentes manos la recogieron. Está por verse, ¿verdad? Pero le repito, si una cosa debemos de conocer de los Estados Unidos y su economía es el dinamismo que tiene y su adaptabilidad inmediata, absorbe todos los golpes que usted le quiera dar hasta ahora, ¿verdad? Y eso es algo que se le admira a esa economía mundialmente, ¿verdad? Doctor Villanueva, don Carlos Urbizo, también quiero agradecerles por haber comparecido en este foro de opinión. La última ampliación del TPS se vence el 5 de enero del 2018, pero este domingo, 5 de noviembre, los hondureños vamos a conocer si se va a ampliar o no esta medida temporal. A ustedes queremos también agradecerles por su fina atención. Que Dios bendiga Honduras.